En esta presentación voy a estar conversando sobre el desafío de formar profesores de matemática cuando su tarea va más allá de enseñar matemática. Mi nombre es Mabel Rodríguez, trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires, Argentina. Agradezco la invitación al doctor Freddy González a sumarme al Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores. El recorrido propuesto para esta presentación tiene como dos bloques. Uno primero en el que me gustaría compartir algunas características de la formación del profesor cuando está ante su principal tarea, que es la de enseñar matemática, los tipos de conocimiento y algunas preguntas que quien forma a un futuro profesor se hace. Y luego, como en un paralelo, plantear cómo se dan otras tareas del profesor, cómo se da la formación cuando el profesor está ante otras tareas que no es la usual de enseñar matemática, por ejemplo, en estudiantes de escuela media. ¿Qué tipos de conocimiento tendrían que ponerse en juego o se ponen en juego? ¿Qué preguntas se hace el formador para estos otros roles? Y quiero presentar un modelo que denominamos modelos de planos de formación, que tal vez permita un poco esclarecer algunos puntos o dar algunas ideas como para pensar en cómo plantearse el trabajo un profesor de matemática cuando está ante desafíos que son diferentes de enseñar matemática. Voy a mencionar algunos errores usuales que a la luz de este modelo se pueden explicar fácilmente y un cierre con algunas reflexiones finales. Si uno piensa, la principal tarea del profesor de matemática es enseñar matemática en la escuela media, en la escuela secundaria. Algunas instituciones en Argentina forman profesores también para trabajar a nivel superior, a nivel terciario no universitario o universitario, pero uno podría decir, un estudiante que se inscribe a un profesorado de matemática, lo que va a hacer o lo que sabe o lo que aprende es cómo enseñar matemática en la escuela secundaria. Uno se puede preguntar cuáles son los tipos de conocimiento que un profesor de matemática debe disponer, y no habría dudas de que matemática estará presente. Y hoy en día se sabe mucho más, se sabe que únicamente dominando la matemática, la ciencia matemática, no es suficiente para lograr buenos aprendizajes en la escuela secundaria, lo que se asocia con enseñar matemática, es decir, pensar que la enseñanza de la matemática va más allá de una transmisión, va más allá de que el profesor explique algún concepto. Enseñar matemática conlleva o está ligado a generar aprendizajes en los estudiantes. Entonces, uno puede pensar qué tipos de conocimiento, qué otros tipos de conocimiento están asociados con la tarea de enseñar matemática. Es decir, ¿qué más allá de la matemática tendríamos que saber para poder lograr que otras personas aprendan matemática? Y aquí quiero muy rápidamente mostrar algunos aportes de distintos investigadores que han estudiado los tipos de conocimientos que un profesor debiera conocer. Desde sus inicios, Schulman estableció categorías generales de conocimientos que debería tener un docente y no necesariamente un profesor de matemática, y desde ese origen, año 86 en adelante, distintos investigadores han tomado como punto de partida esos tipos de conocimiento descritos con Schulman y lo han retomado, los han modificado, y algunos investigadores los han ubicado específicamente en la formación de profesores de matemática, estableciendo así tipos de conocimiento matemático o tipos de conocimiento que profesores de matemática debieran conocer. Se enfatiza la tarea del profesor, se pone énfasis en que el conocimiento del profesor de matemática es un conocimiento especializado. Y bueno, en los últimos años, autores como, y esto de ninguna manera intenta cerrar la discusión de los tipos de conocimiento, pero han establecido con bastante precisión tipos de conocimiento especializado del profesor de matemática.
para ubicarse en la labor profesional del docente de matemática. Si uno mirara un poco con lupa este modelo, es un modelo de tipos de conocimiento, centralmente se establecen dos subdominios. Uno que tiene que ver con específicamente el dominio del contenido matemático, el que está a la izquierda, y el otro subdominio de este modelo es el conocimiento pedagógico del contenido. Voy a empezar por el de la izquierda, el conocimiento del contenido matemático. Alude al conocimiento de los temas matemáticos, de la estructura matemática y de la práctica matemática. Uno podría abrir cada uno de estos subdominios. Hay trabajos que establecen indicadores de cada uno de ellos. Digo, hay mucho por ahondar ahí, pero yo solamente quiero poner en escena cómo cuando alguien piensa en un futuro profesor de matemática que está ante la tarea de enseñarle matemática a otro, donde esto significa que el otro aprenda matemática, hay todo un universo de trabajo y de contenidos que el profesor debe disponer. Esto que acabo de mencionar tiene que ver con el contenido matemático, y en la otra cara, y no necesariamente porque esto sea disjunto de ninguna manera, el conocimiento pedagógico del contenido, que incluye el conocimiento sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje y los estándares o los documentos curriculares, uno podría decir, del aprendizaje de la matemática según el año, el nivel en el que uno esté. Cuando alguien está formando un profesor para la tarea de enseñar matemática, seguro que el formador se pregunta qué es lo que debe comprender de matemática el futuro docente. Estoy pensando en la tarea de enseñar matemática. ¿Qué debe comprender de educación matemática? ¿Qué debe comprender de otros campos, como las cuestiones pedagógicas, las cuestiones de los sujetos, la psicología del adolescente? Es decir, quien está formando un profesor se hace estas preguntas y en alguna medida va a tener que contestarse qué significa que el futuro profesor comprenda matemática. Yo quiero mostrar una respuesta que hace años dimos un grupo de profesores de nivel superior aquí en Argentina, y esta respuesta toma en consideración que hay que considerar cómo conciben los profesores en ejercicio los textos, el diseño curricular, los objetos matemáticos que enseñan, cómo concibe la comunidad matemática los objetos que se producen en la matemática como ciencia, cuando uno considera la matemática científica producida por matemáticos, y cómo concibe la comunidad didáctica los objetos matemáticos que deben ser enseñados en un cierto tiempo y en una circunstancia dada, con las características institucionales de contexto, de recursos que se tengan. O sea, comprender matemática toma todas estas consideraciones y habría que darse una respuesta considerando estos ejes. Sin dudas, uno compartirá acuerdos epistemológicos, y yo aquí planteo algunos, pero de ninguna manera esto tiene que ser cerrado. Estos acuerdos epistemológicos toman en consideración el trabajo con las situaciones problemáticas, qué significa abordar o resolver problemas, solo resuelvo problemas o también los planteo, cómo se da la modelización intramatemática, extramatemática, solo utilizo modelos o también los creo, qué función cumple el lenguaje matemático, sea simbólico, sea natural. Es decir, hay un montón de acuerdos que quien concibe o quien piensa qué significa que una persona aprenda matemática o comprenda matemática tendrá que responderse. Y también hay una serie de acuerdos cognitivos en donde uno se contesta de algún modo cómo se comprende un objeto matemático, qué tendría que ocurrir para que un objeto matemático sea comprendido. Una respuesta puede ser transitar experiencias que permitan producir, organizar una red de relaciones alrededor de una solución de una situación problemática, poner en uso procedimientos, técnicas, definiciones, argumentos, y en todo momento con la utilización del lenguaje natural y el lenguaje simbólico como en consonancia.
no solamente lenguaje simbólico. Y todo esto, como uno está pensando en formar profesores, tendría que darse bajo un manto en donde uno establezca el papel de las prácticas docentes en la construcción de un perfil docente. Cómo se transita durante la formación del profesor las prácticas pedagógicas, las prácticas docentes, cómo son las experiencias de producción matemática, de producción didáctica, y en todo momento también generar condiciones que permitan reflexionar sobre las cuestiones matemáticas, sobre las cuestiones didácticas, sobre las cuestiones cognitivas. Toda esta serie de consideraciones la ponemos en juego para pensar en qué significa comprender matemática. Ahora bien, si uno se pregunta, está ante la situación de formar un futuro profesor y uno dice, está bien, pero no solo matemática tiene que saber, no solo tiene que comprender matemática, también debe comprender educación matemática, también debe comprender psicología del adolescente, también debe comprender algunas cuestiones pedagógicas, institucionales. Entonces, uno dice, hay mucho trabajo por hacer para lograr que una persona sea capaz de lograr aprendizajes matemáticos en otro. Y quiero dar un ejemplo en total analogía con lo que acabo de decir de estas respuestas a qué significa comprender matemática. Pensemos qué otras tareas el profesor hace que no son solamente lograr que otros aprendan matemática, y cómo debiera ser su formación, o qué cuestiones habría que considerar para su formación. ¿Qué otras tareas hace un profesor de matemática? Ya acabo de mencionar la de lograr aprendizajes matemáticos en otros, centralmente en escuela media o superior. Ahora, un profesor de matemática también enseña la didáctica de la matemática. También está a cargo de la práctica o de la residencia docente, es decir, forma a futuros profesores para que ellos puedan, por ejemplo, gestionar una clase de matemática. Forma profesores, enseñan historia de la matemática, enseñan matemática a nivel superior, eventualmente hasta materias que no han cursado, capacitan no solo profesores de nivel secundario, sino capacitan maestros de nivel primario, de nivel inicial, capacitan capacitadores, y uno podría seguir. Es decir, que el campo de acción, el campo profesional del profesor de matemática está mucho más allá de lograr que otros aprendan matemática en nivel secundario. Entonces, cuando uno empieza a pensar en estas otras tareas que un profesor hace, uno dice, bueno, un egresado de un profesorado sale a buscar trabajo y tal vez encuentra una cátedra de didáctica de la matemática en un profesorado. Se postula y gana. Y entonces va a estar ante la tarea de formar profesores y de enseñar didáctica de la matemática. Y lo que aprendió durante su carrera es enseñar matemática para nivel secundario. Entonces, hay todo un universo de trabajo para el profesor de matemática, para el cual lo que quiero traer aquí a discutir o a conversar es cómo es la formación, qué es lo que se debe saber para hacer estas otras tareas. Entonces, cuando uno piensa qué de la formación como profesor de matemática le brindó herramientas para asumir estas otras tareas, uno empieza a observar que tal vez no demasiado, porque el foco estuvo puesto en cómo formo a alguien para que esa persona logre enseñar matemática a otros, logre que otros aprendan matemática. Y acá viene esta analogía que decía hace un momento que les quería presentar. Habría que pensar qué significa lograr que alguien comprenda educación matemática. Digo, ubiquémonos en esta situación. Un profesor de matemática que ganó un cargo para enseñar didáctica de la matemática a otros. Esa persona, ese profesor de matemática que está en ese rol, tendría que responderse qué significa que sus estudiantes comprendan educación matemática. Y entonces, haciendo una analogía directa con lo que recientemente presentaba sobre qué significa comprender matemática,
habría que poner en consideración cómo se concibe en la comunidad de educación matemática los conceptos, las teorías que se gestan hoy en día en las distintas líneas vigentes que hay de educación matemática. Múltiples teorías en todo el mundo hoy en día crecen y hacen crecer el campo de la educación matemática. ¿Cómo se conciben esos conceptos y esa teoría? Estos se dan cuenta que es análogo a la pregunta de cómo se conciben la matemática, los objetos de matemática que se gestan y que se trabajan en el campo. ¿Cómo conciben los profesores de didáctica de la matemática en ejercicio los textos de didáctica de la matemática, las recomendaciones curriculares y los objetos que enseñan cuando forman profesores? ¿Cómo se concibe en la comunidad didáctica estos objetos didácticos que ahora son del campo de la educación matemática, que deben ser enseñados en un tiempo, en una circunstancia dada, en un contexto, con recursos, situados en una institución? Digo, ¿se dan cuenta que esta pregunta es muy compleja? O sea, ¿cómo se comprende un concepto o una teoría en educación matemática? Todo esto está asociado a cómo se enseña educación matemática, cómo sería la didáctica de la matemática. Este tipo de cuestión tendría que considerarla un profesor que sabe enseñar matemática cuando está ubicado en el rol de enseñar la didáctica de la matemática. Y entonces uno se pregunta, ¿alguien que aprendió a enseñar matemática, donde esto significa alguien muy bueno que logra que otros aprendan matemática, sabe cómo formar a alguien para que sea esa persona quien enseñe matemática, quien logre aprendizajes en otro? Digo, es claramente muy distinto el tipo de conocimientos y el tipo de preguntas que el formador se responde. O sea, yo diría como un decididamente no. Si uno sabe cómo enseñar matemática, no necesariamente sepa qué hacer cuando esté ante un grupo de alumnos para formarlos, para que sean ellos quienes aprendan a enseñar matemática. Y entonces es acá donde uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué tipos de conocimiento tendría que tener esa persona, profe de matemática, que va a estar formando futuros profesores de matemática cuando esté en una materia de didáctica de la matemática, de práctica o residencia docente, de historia de la matemática, y me atrevo también a decir de matemática a nivel superior? Cuando un profesor de matemática enseña matemática para futuros profesores, está ya formando a una persona para que ésta sea capaz de lograr aprendizajes matemáticos en otro. Y probablemente no sea el mismo posicionamiento que haya que tener cuando un profesor de matemáticas se para ante un curso en donde los futuros, los estudiantes que están en ese curso son, por ejemplo, futuros ingenieros. Probablemente las respuestas sean diferentes. Quiero entonces presentar un modelo que denominamos de planos de formación, con la pretensión o con la intención que permita pensar en estos otros roles del profesor y sobre todo formas de pensar, formas que tal vez ayuden a un profesor cuando este profesor esté en un rol diferente a pensar su tarea, a cómo darse respuestas para encarar esa tarea y a los tipos de tareas que eventualmente podría realizar y evitar errores. Ahí vamos. Cuando uno piensa en un profesor de matemática, uno dice, bueno, el profesor de matemática, imaginemos el caso del inicial, el profesor ha sido formado para enseñar en secundaria, uno piensa qué es lo que quisiera que sus alumnos de secundaria aprendan, qué es lo que el diseño curricular de la secundaria dice que los alumnos de secundaria tendrían que aprender en la clase de matemática, y a partir de ahí los profesores con sus posicionamientos iniciales sobre la enseñanza, sobre la matemática, sobre el aprendizaje, sobre cómo aprenden los niños, adolescentes, según la edad, establece metas de aprendizaje para estos alumnos y a partir de ellas programa la enseñanza, diseña su enseñanza
Y en el tránsito y ante la tarea de enseñar matemática, diseña instrumentos como pueden ser consignas de trabajo, planifica la enseñanza, diseña secuencias, evaluaciones, gestiona la clase en la escuela media, y lo que sería deseable de todo profesor es que a partir de todo ese tránsito pueda producir una reflexión de tipo metacognitiva que le permita volver a pensar si fue adecuado o no su posicionamiento inicial, las metas que se puso y la programación y el diseño de la enseñanza y la gestión de la clase. Se dan cuenta que para hacer esa reflexión metacognitiva en este IM1, en este instrumentos metodológicos 1, y ahora van a ver por qué el 1, también tendría que haber un tipo de diseño de instrumentos que permita recabar datos sobre la propuesta de enseñanza para tener elementos para evaluarla con evidencias de lo ocurrido. Todo esto se da como en un primer plano. Aquí aparece el nombre de los planos por primera vez y aparece un primer plano, que es como lo que uno tendría en la meta cuando uno se pone a pensar en la formación de estos profesores. O sea, nosotros ahora vamos a pensar en quiero formar a un profesor para que el profesor pueda hacer todo esto que acabo de describir. Identifique su posicionamiento, se ponga metas, programe la enseñanza, diseñe instrumentos, gestione la clase y haga una reflexión metacognitiva que le permita identificar cuestiones a mejorar, aciertos y dificultades. Entonces, cuando uno piensa en los profesores del profesorado, y acá involucro a todos, los de matemática, los de la didáctica de la matemática, los de historia de la matemática, claramente estos serían profesores que están y que actúan y que desarrollan su tarea a nivel superior en un profesorado. Esos profesores también tienen que, con sus posicionamientos sobre cómo se forma un profesor, cómo se le enseña matemática a un futuro profesor, cómo aprende matemática a un futuro profesor, pone metas de aprendizaje para el futuro profesor, programa su enseñanza, diseña instrumentos, gestiona su clase en el profesorado, y sería deseable que reflexione sobre toda esa serie de decisiones que tomó para formar profesores, pero lo hace con la perspectiva de que con esto que él hace en la formación del profesor, esté formando un profesor para que el profesor pueda hacer esto que acabo de identificar en el plano 1. Esta segunda instancia está en otro plano de formación. Es el plano en el que el formador de profesores, el profesor que forma a un futuro profesor, piensa qué es lo que tendría que ofrecerle en su propuesta de enseñanza a un futuro profesor para que el profesor ubicado en el plano 1 pueda hacer P1 y M1, gestionar su clase en la escuela media. Se dan cuenta que esto tiene una estructura común, o sea, la estructura de pensar es totalmente similar, pero todas las respuestas son completamente diferentes. Por eso los números que acompañan al P, al IM y a la gestión. No programo lo mismo, no diseño lo mismo, la reflexión no es sobre lo mismo, las metas no son sobre lo mismo, porque las metas de este segundo plano tienen que ser tales que le permitan al profesor hacer todo este paquete de cosas que está en el plano 1. Como si fuera poco, la historia podría seguir. Imagínense ahora a alguien, a un profesor de matemática que va a capacitar a estos profesores de aquí. A profesores que dan matemática, por ejemplo, o a profesores que dan la didáctica, que van a tomar una capacitación específica para el profesor que forma profesores. Es decir, este capacitador tendría como estudiantes a estos docentes que están aquí, docentes que tienen a su cargo la formación de profesores. ¿Cómo piensa el capacitador, profesor de matemática, cuando está ante la tarea de capacitar profesores que ejercen en el profesorado? De manera análoga. Tiene su posicionamiento, define metas, programa la enseñanza, delinea instrumentos metodológicos, gestiona en algún ambiente, sea presencial, universitario, superior, virtual o lo que sea,
y mantiene una reflexión metacognitiva sobre cómo fue su propuesta. Todo esto está en otro plano absolutamente distinto, pero con una estructura completamente análoga, porque las metas que este capacitador se ponga deberían permitirle al profesor de profesorado mejorar algún aspecto sobre o su posicionamiento, o sus metas, o su programación, o cómo hacer la reflexión y la cuestión metacognitiva, o la gestión de la clase en superior, para que él logre con esa mejora que sus profesores, cuando estén ante los estudiantes de secundaria, hagan todo esto que está aquí en el primer plano. Me interesa mostrar la complejidad que tiene este modelo de planos. La cosa va a ser dinámica y ahora se van a dar cuenta con los ejemplos que traje aquí para compartir, pero cómo la estructura es similar y el modo de pensar es similar. Esto puede permitirle a un profesor recientemente graduado que en lugar de estar aquí en este plano pensando en cómo enseñarle matemáticas a sus alumnos de secundaria, se ganó el cargo para trabajar formando profesores de didáctica de la matemática. Va a ser un profesor de didáctica de la matemática formando profesores. Ese profesor ya está ubicado aquí. Entonces, esta tarea que va a tener delante es ponerse metas, programar la enseñanza, delinear sus instrumentos metodológicos y gestionar la clase en el profesorado para luego reflexionar sobre ello, para permitirle a sus estudiantes que sean ellos quienes trazan estas líneas y quien delinean estos elementos que necesitan para su tarea profesional. Sumamente complejo, facilita el hecho de que la estructura sea similar, pero también hay un riesgo que es el de confundir los planos y sobre eso quiero mostrar ahora. Por supuesto que habría otros planos. O sea, bastaría pensar en un capacitador que capacita a los capacitadores previo a que ellos estén trabajando con profesores formadores. Quiero mencionar algunos errores usuales y dar lugar a una reflexión final. Supónganse que estamos en una capacitación a profesores de secundaria. Es decir, tengo delante mío profesores que son de secundaria. Y el capacitador ofrece una secuencia didáctica para implementar en nivel medio y pone a los profesores que tiene sentados en su capacitación a resolver esos ejercicios que están en la secuencia, y la capacitación consiste en eso, en ofrecer secuencias y poner a los docentes de secundaria a resolver las secuencias y a conversar con el capacitador. Me traje aquí un cachito más chico, el esquema de recién. Si uno está en una capacitación para profesores de secundaria, fíjense que aquí le cambié el nombre. Aquí estamos pensando en una capacitación a profesores. Acá está el plano 1, el plano de los profesores trabajando en el nivel medio. Y ahora estoy pensando en una capacitación que los tiene como estudiantes a los profesores a los profesores del nivel 1. ¿Qué ofrece esta capacitación? ¿Qué diseñó el capacitador? Diseñó una secuencia para ofrecerle a los profesores graduados para que resuelvan en la capacitación. Es decir, le está dando al profesor, a este profesor que está en este plano, le está dando una secuencia diseñada. Le está dando lo que este profesor de aquí, del plano 1, tendría que aprender a diseñar. Es decir, cambió el plano. En lugar de pensar, ¿cómo hago para que el profesor de secundaria mejore su diseño de secuencias? Les da una secuencia diseñada como para que la implemente en el aula. Es muy común ver capacitaciones que ofrecen secuencias diseñadas para el aula. Uno podría decir, bueno, pero uno podría darle una secuencia y luego discutir sobre la pertinencia de esa secuencia. Todo bien, eso sería más rico, más interesante que esta propuesta. El punto es que en algún momento hay que encarar cómo uno puede, en una capacitación, ayudar a que los profesores sean quienes mejoran el diseño de sus propias secuencias didácticas, porque si no,
en cuanto la secuencia se agota, la usaron, eventualmente le fue maravilloso con esa secuencia, el profesor que está en este plano 1 se queda sin un insumo, no logró mejorar cómo él diseñar, y se quedó sin ese insumo que se le gastó, y entonces eventualmente va a ir a pedir otras secuencias, en lugar de pensar cómo uno, como profesor del nivel 1, es la persona que tiene que tener herramientas para diseñar esa secuencia. La capacitación, uno esperaría que en lugar de darle material para usar en el aula, que eso está aquí del plano 1, y eso es tarea de este profe, del profe del nivel 1, uno pretendería que lo ayude a mejorar en ese diseño. Miremos otro error común. Supónganse una clase de la residencia docente o de la práctica docente para futuros profesores, y el profesor que está formando a este futuro docente le menciona todos los errores y aciertos que el practicante tuvo cuando fue a dar su práctica en la secundaria. Plano, modelo de planos, estamos aquí. Profesor de profesorado, profesor de la residencia, tiene sentados a sus estudiantes de la práctica de la residencia docente y está en el momento de gestionar la clase en la residencia. ¿Se dan cuenta? El profesor de la residencia está en una clase de residencia y le menciona a los residentes que observó en esa gestión de la clase aciertos y errores de su práctica docente. Aquí abajo ubiqué al practicante ahora. Esto es lo que le decía que el modelo de planos permite acomodar. Tengo al practicante que hizo su práctica en la escuela secundaria y ¿no tendría que ser el practicante quien, mediante una reflexión de tipo metacognitiva, identifique sus aciertos y errores? Entonces, si la intervención del profesor de la residencia es mencionarle al residente aciertos y errores, está teniendo una intervención, un tipo de intervención en su gestión de la clase que no le permite al estudiante ser él quien haga la reflexión sobre su práctica en el aula de secundaria. La intervención del profesor de la residencia no tendría que ser tal que le diga aciertos y errores, tendría que ser de tipo indirecta, tendría que, hablando con el residente, permitirle al residente darse cuenta cuáles son sus aciertos y cuáles son sus errores. Este es un error muy común que se da en la formación de profesores con docentes de la práctica y la residencia. Último ejemplo. Supónganse una capacitación de profesores que enseñan matemática a nivel superior. Es decir, el capacitador tiene en su aula profesores que dan materias de matemática avanzadas para futuros profesores. Y el profesor que va a dar la capacitación planifica todo un curso alrededor de temas de matemática superior. Lo que le va a enseñar a esos profesores que son docentes de matemática y que trabajan a nivel superior es matemática. Diseña clases de matemática donde sus alumnos son profesores que están enseñando matemática a nivel superior. La situación sería así. Estaríamos acá. Estaríamos pensando en un profesor que está capacitando a los profesores del profesorado, plano 2, que están dando matemática. Programa la enseñanza, o sea, es una decisión sobre la programación de la enseñanza en la que decidió que les va a dar matemática. Matemática avanzada. Uno se podría preguntar, eso está muy bien, digo, está fantástico que uno sepa más de matemática, siempre es bienvenido. Ahora, si tengo en ese curso en el que estoy capacitando todos profesores que están enseñando matemática para futuros profesores, eso que yo les doy, ¿en cuál de las tareas específicas que un profesor que enseña matemática tendría que pensar, en cuál encaja? Por ejemplo, ¿estoy pretendiendo cambiarles el posicionamiento? O sea, dar con mi capacitación una matemática distinta, más constructiva, más de tipo heurístico, exploratoria, para que
los profesores que tengo como estudiantes en esa capacitación, que dan clase de matemática a nivel superior para futuros profes, cambien su forma de ver la matemática, eso podría ser, y podría ser sumamente valioso, pero entonces no bastaría solamente dar matemática. Habría que hacer algún otro tipo de intervención en esa capacitación para permitir que ese profesor que da matemática reflexione sobre sus concepciones sobre la matemática, sobre cómo fue la matemática que vio en ese curso respecto de la que él enseña, es decir, que permite incidir aquí en ese posicionamiento. Pero eso no se hace solo, se hace con una intencionalidad que este capacitador que tiene a esos profesores delante tendría que poner en juego. Es complejo esto que estoy presentando aquí, solamente, y a modo de cierre, quiero mencionar, cuando uno piensa en lo difícil que es enseñar matemática, cuando uno piensa en lo difícil que es lograr que otro aprenda matemática, la complejidad de la tarea docente no está en dudas. Solamente con ubicarse en esa tarea usual de matemática que es enseñar matemática queriendo que otro aprenda matemática. Ahora, cuando uno suma estos otros roles, cuando uno se pone a pensar en un profesor de matemática que aprendió a enseñar matemática, pero que va a estar en el rol de capacitador, docente de didáctica de la matemática, enseñando matemática a nivel superior, la complejidad de la tarea docente es cada vez mayor. Y lo que habría que tener clarísimo cuando uno está ante uno de estos roles nuevos, que no son el de enseñar matemática a nivel secundario, es que nos va a tocar estudiar otras cosas. O sea, vamos a tener necesidad de estudiar cosas que quedaron fuera de la formación inicial como profesor. Y entonces uno piensa, ¿hasta qué punto no se podría contemplar formación específica para estos otros roles en instancias de desarrollo profesional o de formación continua, que en algunos lugares se denomina así? Y algo que yo siempre me quedo pensando y que comparto con colegas, y por eso aquí también la invitación a compartir sus opiniones al respecto, hasta qué punto uno podría, debería y sería factible considerar algo de todo esto en la formación inicial. Y pongo el algo entre comillas porque uno diría, ¿qué de todo este universo es lo que eventualmente se podría incluir en esa formación inicial de profesores? Bueno, espero que este modelo permita abrir algunas perspectivas para seguir formándose, para diseñar propuestas de formación valiosas, para darnos cuenta cuando estamos en una capacitación, si esa capacitación me está ubicando uno como capacitado, como persona, como estudiante de una capacitación, si me están ubicando en el plano que corresponde. Si yo soy formadora de formadores y voy a una capacitación, no quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer en la secundaria o qué es lo que le tengo que decir al profesor que estoy formando que él tiene que hacer en la secundaria. Quisiera que me ubiquen en el plano correspondiente y me colaboren o me ayuden a mejorar mi formación para el rol que me toca ejercer. Bueno, tenemos mucho por delante por pensar, mucha tarea por hacer y sin dudas una tarea sumamente valiosa y enriquecedora. Vuelvo a agradecer la invitación a sumarme a este congreso y a todos los que están aquí presentes y han llegado a este momento final de la presentación. Muchas gracias.